podamos entonces unos minutitos inclinar nuestros rostros, ¿cierto? Y orar. Gracias, Señor, por la bendición de compartir con tus hijos e hijas esta comunión, Señor, esta bendición de reunirnos para conversar de tu palabra, Señor, temas que nos ayudan para nuestra edificación espiritual, como también, Señor, integral. En el nombre de Jesús, gracias por todos los que ya están conectados. Por Jesús te pido estas cosas, Señor. Amén. Mire, primero, hablar bien de la iglesia, de ustedes, como iglesia Shalom. Saben que en mis recorridos por muchas otras iglesias de Dios, los pastores, yo no sé en qué estaban pensando, eliminaron las escuelas bíblicas, ya sea de día sábado o de día domingo. Simplemente las sacaron de sus programas. Y como efecto, ¿cierto?, del caos que esto trajo, es que se quedaron sin niños y se quedaron sin alumnos. Y solamente le dieron énfasis a los cultos dominicales, ¿cierto?, los cultos masivos. Pero sus congregaciones disminuyeron, pero sustancialmente dado a este tema, porque el semillero estaba justamente en la escuela bíblica. Se olvidaron de los nuevos creyentes, se olvidaron de los niños, se olvidaron en realidad de toda la familia. Entonces, claro, hicieron un curso de discipulado, pero este no fue como el 100%, ¿cierto? Dado que no todos los nuevos creyentes se integran a las clases de discipulado. Así que por mi parte yo quiero felicitar a los pastores y a todo el liderazgo que acompañó a los pastores Villegas por esto, porque ustedes tienen esta instancia que de verdad llama mucho la atención, porque le da vida a la iglesia, le da vida a los maestros. He visto las clases que he participado ya durante un mes y todas han sido muy edificantes, muy, muy buenas. Así que espero estar hoy día a la altura con lo que ustedes hacen y que después, ¿cierto?, se sigan agregando mucha otra gente más, que copemos estas salas que están en esta virtualidad, más de 100 alumnos, ¿cierto? Si hay 3, 4, 5 salas, mucho mejor todavía, o que tengamos que cambiar horario y citar a los nuevos en otros horarios. Dicho esto, vamos entonces a conversar de la palabra de Dios, un tema, ¿cierto?, que quiero que sea de edificación para todos nosotros. Vamos a ver si me resulta el PowerPoint que tengo. ¿Ya aparece en pantalla eso? Sí, pastor. Ya. Bueno, vamos a hablar un poco del ejemplo del liderazgo de Jesús. Está basado en Juan 13:35. Y son las palabras que el Señor Jesús dijo, que el mundo, ¿cierto?, los iba a reconocer a ellos, ¿cierto?, como sus discípulos por el amor que hay entre ellos y la forma como se tratan los unos a los otros. Pastor, Sí. disculpe que lo interrumpa, pero se está viendo solo su escritorio. Espéreme. El PowerPoint no se ve, solo su escritorio. Ya, yo pregunté si se veía ya. A ver, veamos. Hay que abrir el documento. ¿Y ahora? En el mío se ven los dos, lo que está presentando y su persona. Ya, perfecto. Sí, pero lo que está presentando es su escritorio, no es el PowerPoint. Sí, hay que abrir el PowerPoint. El PowerPoint como que no está abierto. Sí, pues aquí yo lo estoy viendo. Pastor, le conviene dejar de compartir, tener el archivo ya abierto y ahí compartir. Sí, eso fue lo que hice. A ver, de nuevo. Compartir. ¿Y ahí? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Estaba diciendo entonces, ¿cierto?, que Jesús
había dado ciertas indicaciones que la gente iba a reconocer a sus discípulos por la forma y por el amor que ellos tenían, ¿cierto? Cómo se comportaban, cómo eran ellos vistos. No se olvide usted que la palabra cristiano viene, ¿cierto?, de cristito, que eran como pequeños cristos. Entonces, ahí en Antioquía de Siria se les llamó cristianos a ellos, porque ya era tanto, ¿cierto?, el apego, era tanto la imitación hacia Jesús, que efectivamente por eso se les llamó a ellos cristianos. ¿Ah? Es como ellos se trataban, cómo ellos en esos 3 años y medio lograron adquirir, o cómo Jesús, ¿cierto?, logró su liderazgo, su impronta, ¿cierto? Que ellos lo pudieran vivir a sí mismo, ¿cierto? Entonces, eso va a probar también en nuestras relaciones ahora como ministros, como personas acá en Shalom y donde ustedes estén. Entonces, ¿cuál fue el éxito de todo esto? ¿O cuál fue la manera como él se derramó sobre ellos? ¿Ah? Es el liderazgo de siervo, ¿ah? El liderazgo del servicio. ¿Ah? Dice, Jesús mismo les dijo a ellos, Marcos 10:43, les dijo, mas no será así entre vosotros, ante cualquiera que quiera, ¿cierto?, hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera que de vosotros que quisiera hacerse, ¿cierto?, el primero, será siervo de todos. Entonces, les puso una vara súper alta. Ellos tenían que entonces servir para poder entonces estar a la altura, ¿cierto?, de lo que el Señor iba a pretender con ellos, cómo iban a seguir el discipulado, ¿cierto? Porque a ellos se les estaba haciendo una encomienda, se les estaba dándole un tesoro que iba a transformar el mundo. Entonces no podía haber falla. Por eso es que en este caso Dios inmediatamente saca a Judas, ¿cierto?, después de la traición, y por allá, ¿cierto?, siguiendo la historia en el libro de los Hechos, saca también a Ananías y a Zafira, porque iban a contaminar, a corromper la iglesia del Señor. Entonces, nuestro fundamento, ustedes como líderes, ¿cierto?, ahí en la iglesia, tienen que ser, ¿cierto?, con la práctica y con la unción del Espíritu Santo. ¿Ah? Y Él trabajando en nosotros como el pueblo de Dios. No hay otra manera. Por eso es que es importante que la gente que estudia en los institutos, ¿cierto?, tengan también la práctica, porque alguien se puede llenar de conocimiento, alguien se puede llenar de libros, y eso lo hacen a diario. Todas las profesiones, todas las ingenierías, ellos leen libros y sacan las notas máximas, y eso también se puede hacer a nivel eclesiástico. La gente puede aprender libros de teología, la gente puede aprender libros, ¿cierto?, de escatología, de homilética, pero el éxito de todo esto está en que la gente pueda, ¿cierto?, practicar lo que la palabra dice. Una vez escuché esto, que en unas universidades en Estados Unidos había un profesor cristiano haciendo una clase cristiana de Pentecostés justamente, o del Espíritu Santo, y dentro de su sala, había gente fumando. Entonces, él por primera vez enfrentaba una situación así y dijo, pero ¿cómo si estoy haciendo una clase teológica acerca del Espíritu Santo y estos hombres fuman aquí adentro? Y después les llamó la atención, habló con ellos, y ellos estaban ahí porque habían quedado fuera del sistema universitario. Entonces su papá le dijo, ¿cierto?, sus padres le dijeron a ellos, mira, para que no pierda el semestre, ingresa aunque sea a esta clase de la fe cristiana. Entonces ellos estaban ahí como de parche, pero no tenían ninguna asociación con la fe. Estaban simplemente ahí porque no había cupo en otras asignaturas, y ellos entonces estaban ahí, y ellos iban a aprender del Espíritu Santo, pero sin vivir lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos. Entonces, este mismo fenómeno puede pasar con mucha gente. Yo a veces escucho programas de radio y digo yo, ¿cómo estos pastores pueden tener
gente, si tienen una manera pero agresiva de tratar a la gente, tienen una manera muy brusca, un lenguaje muy agresivo, muy confrontacional. Entonces digo yo, ¿cómo esta gente aguanta tanto si no tiene ni una gracia, no tiene ni nada de Dios? Entonces, el Señor no era así. Él, su práctica ministerial estaba asociada a la vida real. Él podía haberse unido a los hombres que querían matar a la mujer adúltera. Sin embargo, él tuvo otra manera de actuar. Entonces, eso es lo que pasa. La gente no amaba a Zaqueo. Sin embargo, Jesús fue a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque estaban los prejuicios. Y ese mismo fenómeno pasa ahora, ¿cierto? Con todos aquellos que no permiten tener un liderazgo al estilo de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, es el Espíritu Santo que a nosotros nos ayuda en nuestra práctica para poder enfrentar ya sea la muerte, ya sea el conflicto, ya sea la deserción, ya sea, ¿cierto?, que alguien te maltrate, ya sea que alguien, ¿cierto?, también nos critique, o simplemente, ¿cierto?, nos abandone. Entonces, por eso que es importante tener un liderazgo, ¿cierto?, copiando el modelo de Jesucristo. Entonces, como primer tópico vamos a ver a Jesucristo, el Supremo Maestro y Discipulador. Hay tres razones por las cuales ese Cristo enseñó con tal autoridad lo que vamos a conversar, ¿cierto? Primero, que él se identificaba con las palabras que venían de Dios. Él se identificaba con las palabras que venían del Padre. Y nosotros igual. O sea, nosotros no podemos agregar fórmulas, hacer un nuevo evangelio, ni tampoco estar, ¿cierto?, repitiendo lo que otros dicen. Nosotros tenemos que tener nuestras experiencias, ¿cierto?, y estas que sean de la palabra de Dios, y luego vivirlas, ¿eh?, transmitirlas a la gente que están escuchando o viendo nuestro modelo de vida. Entonces, el conocimiento que el Señor tenía, ¿cierto?, eran aquellas cosas que él, ¿cierto?, le había oído del Padre, ¿ya? Y eso entonces era lo que él podía transmitir. Entonces, todo estaba canalizado, sus pensamientos, sus intenciones, todo, ¿cierto?, provenía de una búsqueda de Dios. Ahora, la certeza de las declaraciones que él hacía era porque él, ¿cierto?, venía directamente del Padre. El Señor le revelaba las cosas. Él cuando le dijo y les daba duro a los fariseos y a los saduceos, era porque él conocía las intenciones que había en los corazones de ellos. Sin embargo, él tenía otra manera de tratar a la samaritana, tenía otra manera de tratar a la mujer sirofenicia, tenía otra manera de tratar a Zaqueo, ¿cierto? Y a cuántos otros, porque él conocía las intenciones y los corazones de la gente. Entonces, para nosotros seguir modelando, al igual que Jesús, ¿cierto?, tenemos que ver que él era un gran maestro, un gran maestro. Entonces, de esa manera estaba su autoridad, ¿cierto?, porque él, ¿cierto?, decía y hacía. Se cuenta que un maestro estaba con sus alumnos en un instituto bíblico y la clase para pasar de curso era el siguiente: cómo hacer misericordia, cómo tener compasión. Ese era el curso, esa era como la tesis. Y le enseñó la lectura del buen samaritano. Entonces el profesor intencionalmente, todos los alumnos se preparaban para un examen muy profundo, pero el profesor había ideado otra cosa. Había contratado a un actor, se vistió de indigente, entró donde estaban sus alumnos, en los pasillos, en la entrada de la sala, y le empezó a pedir, ¿cierto?, y a incomodarlos como un mendigo, ¿cierto?, que
había entrado a molestarlos a ellos. Nadie de los alumnos, ¿cierto?, lo atendió. Nadie ni siquiera le ofreció una limosna. Ninguno de ellos fue capaz de decir, yo te voy a ayudar, yo voy a orar por ti, yo te voy a dar un consejo, etc. Se fue este actor y los alumnos entraron entonces a su clase, a su examen. Y el profesor, con mucha tristeza, les dice, ¿saben, alumnos? Ninguno de ustedes ha pasado el curso, esta asignatura. ¿Y cómo? Dijo, si aún no hacemos el examen. Sí, les dijo él. ¿Vieron aquel hombre que se acercó a ustedes? Esa era la prueba que ustedes tenían que hacer. Esa era el desarrollo y la aplicación de lo que yo les había enseñado. Y lamentablemente, ustedes no lograron pasar esta materia. Entonces, Jesús entonces demostró, ¿cierto?, que la palabra va asociada también con la acción. Entonces, él demostró, ¿cierto?, que tenía que, la parábola del buen samaritano y tantas otras, ¿cierto?, todas tenían una realidad, todas llevaban una lección. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Siempre vamos a tener que estar respondiendo nosotros a la manera como Dios nos va a probar para que ejerzamos efectivamente lo que hemos recibido. Ser teórico del Evangelio es muy fácil. Usted puede tener una tremenda biblioteca, pero cuando nos enfrentamos a las realidades, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a las pruebas que a veces Dios nos pone, nosotros vamos a tener que actuar con un espíritu, ¿cierto?, que Dios nos va a bendecir. A mí Dios, por ejemplo, yo creo que a lo mejor muchos de los oyentes ahora también les ha pasado lo mismo. Yo había leído Marcos, 16:14, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, se harán fuera demonios, cortarán las manos a los enfermos y sanarán, etc. Todo eso está en teoría, cuando uno lo escucha por primera vez. Pero eso se hace verdad, y esa palabra se hace verdad, cuando tú te enfrentas de verdad a un enfermo, o te enfrentas de verdad, ¿cierto?, a un endemoniado que vas a tener que liberarlo de las fuerzas, ¿cierto?, que lo oprimen. ¿Ah? O vas a tener que, ¿cierto?, poner las manos sobre los enfermos, o, ¿cierto?, dar consejos, etc. Entonces, la manera como nosotros podemos modelar son que tenemos que vivir la palabra, o sea, aprender la palabra, vivir la palabra y aplicar la palabra. Dios entonces tiene que ayudarnos. ¿Cierto? Y por eso que es importante lo que estamos hablando, y esto es la madurez. ¿Ah? Y un punto de vista, ¿cierto?, tiene que ver con cómo somos nosotros, cómo vamos a actuar nosotros, ¿ah? Cómo vamos a recibir a las demás personas, cómo lo vamos a abordar, cómo vamos a vivir el presente, ¿cierto? Y cómo vamos a tener una visión para el futuro. Por ejemplo, ahora, cuando volvamos, el otro día, por ejemplo, estuve ahí en el templo y un hermano músico me preguntaba, ¿cómo vamos a abordar ahora el tema del ruido acústico de los instrumentos cuando la iglesia vuelva a los templos? Entonces vamos a tener que hacer todo un tema otra vez de la acústica, porque la gente alrededor ya lleva 1 año y medio o 1 año y 4 meses sin ruido de las iglesias. Y eso no tan solo pasa en Chalón, sino que en todas las comunidades de fe que hay en nuestras ciudades. Entonces, ¿cómo vamos a vivir, ¿cierto?, para ese entonces el nuevo modelo de iglesia que vamos a tener que hacer? Ya no se van a poder hacer ensayos largos y bulliciosos, sino que vamos a tener que ver eso. Ahora, vamos a tener que ver cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, la aglomeración de personas, porque seguramente más de alguien va a querer funar a las iglesias. Entonces, todas esas cosas vamos a tener que vivirlas cuando se dé la oportunidad de poder enfrentar otra vez nuestra manera de hacer congregación. Y tenemos que también tener ahora definido, y eso también es
importante ahora, el compromiso de nuestra conducta moral, dado al nuevo escenario que se viene, al nuevo escenario que el señor Piñera, ¿cierto?, va a poner a la iglesia, él resucitando proyectos que no le correspondía, ¿cierto?, dado un compromiso que tenía con el mundo cristiano. Sin embargo, ahora él viene y pone en el tapete, ¿cierto?, pone en el escenario un tema moral que va a afectar también nuestra manera de hacer iglesia. Porque, qué sé yo, cómo esta gente va a hacer presión para incomodarnos, para presionar, van a querer que seguramente algunos matrimonios los casen, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que tener nosotros también mucha claridad con lo que estamos ahora, ¿cierto?, enfrentando. También, ¿cierto?, tenemos que tener un crecimiento de por vida al crecimiento y desarrollo que tenemos nosotros. Y vamos a tener que aprender seguramente, como ahora, ¿cierto? Y no estaba en las iglesias lo que era multimedia y el uso de la tecnología, ¿cierto? El uso de canales de televisión o de radio por internet. Sin embargo, ahora vamos a tener que hacerlo, porque ustedes mismos el otro día en una reunión de líderes hablaban, ¿cierto?, que hay gente en muchos otros sectores donde vamos a tener que poner los templos Shalom, pero poner una radio online, ¿cierto?, o tener programas continuos para no perder esos contactos con esas personas. También tenemos que tener un entendimiento, ¿cierto?, de la necesidad de la disciplina y la tenacidad del propósito. Vamos a tener que ver cómo vamos a elaborar, ¿cierto?, una nueva estrategia, un nuevo proyecto de ganar personas, porque muchas de ellas están ahora en otras situaciones, y también tenemos que tener nosotros todo un panorama, ¿cierto?, de cómo se mueve en una ciudad, ¿cierto?, con tantas tendencias extremas. No olviden ustedes que hay un movimiento que se armó ya hace muchos años, que ya el comunismo, ¿cierto?, el progresismo, ya no ataca a los países tomando las armas, sino que ellos idearon un sistema de poder ganar, ¿cierto?, al mundo y a la sociedad a través de la desconstrucción de los conceptos, la desconstrucción de la familia, la desconstrucción de los términos, para así poder lograr, ¿cierto?, avanzar. Mire, cosa curiosa. Por ejemplo, ellos tienen puestos los ojos en Santiago. ¿Por qué tanta destrucción en Santiago? ¿Por qué, cierto, tenían tanta protesta, tanta cosa ahí? Fíjense ahora si han ocurrido hechos en Maipú. Antes de la elección de los alcaldes, había una tremenda, aparecía Maipú en hechos violentos, asaltos, portonazos, ajustes de cuentas. Fíjense ahora que salió un nuevo alcalde, eso ha cesado. Nótese usted el tema ahí, por ejemplo, en Recoleta. Allí hay un alcalde, ¿cierto?, que tiene una corriente política. Pero ustedes vean si han ocurrido hechos vandálicos o hechos, ¿cierto?, de saqueos y cosas así. Sin embargo, Santiago Centro era el ojo para muchas cosas como Maipú, como Valparaíso y otras ciudades más. Entonces, hay un movimiento oculto que está yéndose contra la familia, contra la democracia y contra muchos otros organizaciones, ¿cierto? O también contra liceos, universidades. Entonces, tenemos que nosotros empezar a ver con mucha madurez este temperamento, ¿cierto? Porque hay muchas cosas muy extremas que van a empezar a ocurrir o que ya están ocurriendo a nivel internacional y a nivel país. También tenemos que tener nosotros un estilo de vida caracterizado, mire, por la bondad, la humildad y la gentileza. Ya no podemos ser unas iglesias que somos como un grupo selecto, que nosotros nomás nos vamos al cielo, que los pentecostales se van a quedar o que los bautistas no sirven. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino y tener una mentalidad también
hacia nuestro prójimo, sea este del color que sea, y sea, ¿cierto?, el estatus económico que ellos puedan tener. Entonces, Jesús involucró a su iglesia en un nivel económico, en un nivel social, en un nivel de democracia, porque en esa época, perdón, no había democracia, sino que había dictadura y imperio gobernando, había un sistema de pobreza extraordinario, de violaciones de derechos humanos, y en ese segmento o con ese tipo de gente, él logró con el Evangelio comprometer a la iglesia para poder avanzar con 12 personas y llevar adelante este gran plan que fue la fe del Evangelio para llevarla adelante. ¿Cómo vamos nosotros, cierto, a poder mantener, cierto, la fe en estos tiempos de crisis? ¿Mm? Tenemos que entonces nosotros demostrar que el conocimiento, la maestría, ¿cierto? La comunicación del Evangelio, vamos a tener que reforzar muchas de las cosas que ahora se nos tildan, por ejemplo, lo que es una familia, lo que es, por ejemplo, la teoría de la creación, porque hay una teoría de la evolución y la teoría creacionista. Entonces vamos a tener que nosotros reforzar todo eso. Hay una tendencia fuerte que está tratando de destruir, ¿cierto?, todos aquellos conceptos que el Evangelio nosotros lo hemos creído que es no vulnerable, y sin embargo hay corrientes que son fuertes. Por ejemplo, hay un teólogo que muchos estudiantes en los institutos lo leen, y él dice que es imposible para estos tiempos, con el avance científico, que alguien pueda, ¿cierto?, ser lleno del Espíritu Santo o hablar otras lenguas. Esas manifestaciones acabaron. Eso es lo que dice ese teólogo. Y algunos de nuestras iglesias aún compran eso, aún, o sea, me refiero yo, que aceptan esos conceptos teológicos que hay ahora. Entonces nosotros como iglesia tenemos, ¿cierto?, nuestra fe fundada en la palabra, y que aún pueden haber a lo mejor muchos argumentos, muchas desconstrucciones de la fe que nosotros tenemos. Sin embargo, vamos a tener que reforzar, y por eso que es bueno que estas escuelas bíblicas sigan con este selecto grupo que está ahora, esta mañana, aquí escuchando esta palabra. Entonces, tenemos que seguir nosotros involucrando al Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestra predicación y enseñanza. No podemos, ¿cierto?, hacer uso de el conocimiento a lo mejor que tenemos como personas naturales, sino que tenemos que agregarle nosotros esta sociedad, ¿cierto?, que el Espíritu Santo debe estar con los maestros, debe estar con los pastores, con los evangelistas, con los músicos, con todas las personas que hacen una congregación. También es importante esto porque refleja nuestro caminar con Cristo. Refleja nuestro caminar con Cristo, y también como hijos de Dios e hijas de Dios, hace que esto sean un estilo que suene, cierto, como familiar, que suena, cierto, que es natural. Yo no puedo ser solamente en el púlpito, hacer que soy cristiano. Mi caminar tiene que ser por todos lados. Mi andar cristiano tiene que estar en mi trabajo, en la universidad, en los medios de transporte o en mi sector donde yo vivo. También esta relación, ¿cierto?, de los hombres y las mujeres que enseñan la palabra o que transmiten el Evangelio, tiene que ser una relación, ¿cierto?, personal con los oyentes. Esto va a ayudar a construir todo lo que estamos hablando. Y va a convencer a la gente de que nosotros existimos ahí en Shalom, donde quiera que usted viva, ¿cierto?, que es para bendecirlos. Nosotros fuimos hechos para bendecir a la gente. Y que también tenemos algo importante e interesante que comunicar, que decir.
Por eso que a la gente le interesa a veces los temas cristianos, pero cuando ve que nosotros solamente decimos en teoría, pero no practicamos, eso no tiene ninguna validez. Y también nos va a presentar a nosotros que tenemos un contenido sólido con pasión. La pasión también no debemos de abandonarla. Cada vez que hacemos algo, ¿cierto? También tenemos que agregarle amor y también agregarle pasión. Lo otro es una reflexión de la consistencia entre la habilidad oratoria del ministro y la vida personal. Entonces es importante que el líder cristiano, la mujer también cristiana, ¿cierto?, tenga todas estas habilidades, toda esta consistencia que Dios, ¿cierto?, dota a aquellos que le sirven al Señor. Como punto 3, antes de ir ya, ¿cierto?, cerrando la clase, tenemos que ver que la humildad está asociada a esto. El Señor dijo, aprender de mí que yo soy manso y humilde. Entonces, yo no veo a un Jesús orgulloso. Yo no veo a un Jesús activo, ¿cierto? Menospreciando a la gente. Entonces, el liderazgo de Jesús estuvo muy asociado a la humildad. Y los que enseñan la palabra y los que predican, ¿cierto?, es un arte, pero de servicio. Claro, tú generas una imagen, generas un espacio, ¿cierto? Y la gente te aplaude, la gente te valora, las personas, ¿cierto?, creen en ti por lo que tú estás diciendo. Pero nunca tenemos que olvidar que este es un proceso, ¿cierto?, que estamos siendo guiados por Dios y la palabra está fluyendo en nosotros, no de nuestro intelecto, sino, ¿cierto?, va asociado al corazón, va asociado. Por eso que Pablo, ¿cierto?, les habla, dice, unánime entre vosotros, no altivos, más acomodándonos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces usted nunca debe, ¿cierto?, ser altivo, ni yo tampoco, ni nadie en realidad en la fe, porque nosotros tenemos que tratar de aplicar a nuestras vidas diarias, ¿cierto?, esto que es la humildad, que esta es lo que nos va a ayudar para poder conectarnos con más personas. Entonces, Pablo tenía muy claro esto y el mismo Señor Jesús lo había dicho. Entonces, el orgullo es una situación que a la gente no le agradan los orgullosos. También por allí la palabra nos enseña, dice que el Señor al hombre que tiene su corazón contrito y humillado, a él ve. Sin embargo, al de corazón activo lo ve de lejos. Entonces, el orgullo repele, ¿cierto? Aleja la humildad, aleja, ¿cierto?, el poder servir. Pero la humildad, ¿cierto?, es algo que la gente quiere ver en el Hijo de Dios. ¿Por qué los niños se acercaban a Jesús? ¿Por qué los niños lo valoraban tanto? Porque los niños ven eso. Usted haga el ejercicio. Fíjese en sus nietos. Fíjense en los niños de su sector, en los niños de su familia. Vean ustedes cuántos se acercan a usted. Usted si es adulto. Y eso usted lo va a ver, oye, parece que voy a tener que corregir ciertas cosas en mí, porque uno mismo de repente es como que uno aleja a los niños, ¿cierto? Ni siquiera los mira. Y ese tema lo ve uno en sus iglesias. Yo cuando fui abuelo y mi nieta empezó a crecer, yo veía que me saludaban a mí, saludaban a Victoria, y a veces yo tenía a mi nieta al lado mío y ella no existía, era invisible. Entonces ella creció más después y ella empezó a dar la mano. Y ahí yo le decía, mire, le presento a la señorita tanto. Le presento, le decía yo, era para que ellos se dieran cuenta de que estaban al lado de otra persona. Entonces todo ese tema tenemos que nosotros ir viéndolo porque nos va a ayudar.
si queremos asociarnos, ¿cierto?, con grupos humanos que vivan en un campamento, no vamos a tener que llegar ahí, ¿cierto?, respirando o lavándonos las manos a cada rato, sino que vamos a tener que conectarnos con personas, ¿cierto?, y tratar de verlo. Una vez vino un pastor de Estados Unidos a un sector pobre aquí en Valparaíso, oiga, y este hombre con su esposa, la señora andaba con el pañuelo en la nariz y a cada rato, ¿cierto? Andaba con pañuelos desechables y se se limpiaba las manos porque los niñitos le tocaban las manos. Y yo toda mi vida había estado cercano a ellos y a mí me daba un poquito de rechazo, así que dije yo, para una próxima no invito más a esta gente porque era demasiada la distancia que tomaban ellos. Era como que esta gente era leprosa y sucede que todos ellos estaban limpiecitos, todo, pero ellos estaban quizás en un nivel muy grande, muy alto, que no era imposible llevarlo. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer evangelismo en campamentos o en tomas donde hay personas que tienen agua, ¿cierto?, en tambores, vamos a tener que ver que, que las personas que llevemos ahí o que hagan este tipo de evangelismo sean personas de verdad, muy comprometidas con la fe. Yo quiero hablar, por ejemplo, de una misionera nuestra, que era hija del pastor Juan Ortega Quitral, de aquí de Valparaíso. Esta hermana se fue a Mozambique y saben ustedes que ella es profesora de inglés. Ella dejó de hacer clases y se fue a vivir a una aldea pobre allá en Mozambique y es una de nuestras misioneras de acá de la región que está en ese sector. Las fotos que ella envía es con puros niños de su aldea y ella les ofrece una casa, una escuela que está construyendo para poder conectarse con esos niños que no conocen del Evangelio. Ella, aparte de saber inglés, fue a hacer un curso a Sao Paulo y aprendió el portugués, porque ese es el idioma que se habla allá, y se conectó. Se olvidó de todo su nivel académico y su nivel profesional. Y eso es lo que hizo Jesús. Él se encarnó aquí en la tierra y él se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado, para conectarse con su realidad, para conectarse con su grupo, no como uno superior, no como uno que podía decir, ¿qué hago yo entre estos seres humanos? Sino que él se conectó para poder vivir la misma realidad que vivían ellos, pero sin pecado. Eso debe ser, ¿cierto?, lo que a nosotros nos pueda ayudar. Voy a dejar la oportunidad, si alguno de ustedes quiere, antes que tengamos que pasar una clase mayor, alguna reacción, algún enriquecimiento de lo que estamos ahora comentando. Pastor Carmona, Sí. tengo como, no es una duda, pero que quiero como aclarar más esa parte. Entiendo esa parte como Jesús vino en esa tierra, se metió en nuestro lugar para poder como darnos salvación. Y como usted dijo, es como si como misionero vamos en un lugar que es puro pobreza y sabe que como hay gente que si no está como si no está acostumbrado como en el sistema como no lavarse la mano, esa cosa, como se cuida, y eso le puede afectar a su salud. Y, y pienso también que también hay gente también que tienen como su pierna muy alérgica y también pueden como enfermarse. Y en ese sentido, me estoy diciendo como que como cada uno tiene como su manera de vivir, por eso que la persona tiene agua y no quiere lavarse la mano o no quiere, no sé, cuidarse, y por ser como
cristiano, uno tiene que ponerse como en el lugar de la persona, hacer esa misma cosa. Eso como que estoy un poquito así en la cabeza. Está confundida. Bueno, Sí, lo que yo les hablaba, esto fue pero muchos años antes de la pandemia. El sector donde estábamos no era un sector, había agua potable, sino que a mí lo que me dolió fue la actitud de como de desprecio, como de lejanía de estas personas. Sin embargo, otra vez invité a otro matrimonio extranjero y ellos abrazaban a los niños, la señora le hacía cariño a las niñas, es una actitud diferente. Entonces, bueno, no todos reaccionan a veces ante una situación así que a lo mejor se pueden sentir incómodos. Entonces, pero usted, yo lo hago porque nosotros cuando nos conectemos, por ejemplo, con personas, vamos a tener que tener una manera muy cauta de poder desenvolvernos. Una vez visité la cárcel y nos invitaron a almorzar y, y estaba justo el tema, ¿cierto?, de que ellos también son muy complicados los hermanos de las cárceles. Y entonces la única manera de que tú te conectes con ellos es que tú aceptes lo que ellos te ofrecen. Y esa vez había, ¿cierto?, un plato que a los ojos no era tan agradable, pero los pastores dijimos, tenemos que aceptar nomás esto, porque de esta manera vamos a conectarnos con ellos, ellos nos van a amar después. Y así fue. Entonces había que cerrar los ojos nomás y comer y, y aceptar lo que te estaban dando ahí. Entonces, a veces nosotros transitamos por sectores donde no todos van a transitar, pero tenemos que tener un actuar lo más acorde a como sería Jesús, cómo lo haría él en caso de que estuviese en ese lugar. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Hay un silencio. Uno, ustedes saben que una vez un pastor predicó y le hizo una pregunta a un hermano en la iglesia, le dijo, hermano, dijo, tengo una curiosidad, quiero saber cómo estoy predicando. Y dice que el hermano instantáneamente le dijo, pastor, le dijo, usted es casi parecido a Albert Einstein. Dice que el pastor se fue a la casa, pero fascinado con la respuesta. Pero después de 2 semanas de meditar en las palabras que le dijo el hermano, volvió a preguntarle al mismo hermano que le había dicho que él casi era como Albert Einstein. Y entonces le dijo, hermano, ¿por qué me dijiste que yo predico igual o enseño igual que Albert Einstein? ¿Sabe? Le dijo, pastor, es que a Albert Einstein habían solamente 2 personas en el mundo que lo entendían. Entonces, de lo que estoy ahora yo hablando, y como nadie quiere hablar, quiere decir que yo estoy enseñando igual que Albert Einstein. No, pastor. Para nada. Para nada. Lo que pasa es que yo en lo personal estoy tan de acuerdo con lo que usted ha mencionado, ¿no?, y nos ha enseñado y analizaba a la medida que usted iba hablando también, todo que de alguna forma este proceso, estos 2 años que llevamos en pandemia, nos ha remecido a nivel familiar, pero obviamente por este nuevo sistema de vida que estamos viviendo, pero obviamente también en el área iglesia, nos ha remecido en replantearnos, reestructurando, obviamente no perdiendo la base, obviamente que es la palabra, pero en la nueva forma de hacer iglesia, le he dado mucha vuelta también a esto, efectivamente, de nuestro retorno. ¿Cómo vamos a volver? ¿A qué vamos a volver? ¿Con qué método vamos a volver? Porque ya no podemos, digamos,
mantener la misma forma que teníamos, porque todo se ha reestructurado. Entonces, los cambios obviamente son difíciles a veces de aceptar, pero tienen su parte positiva. Entonces, creo que a los cristianos por mucho tiempo se nos dejaba al margen de muchas cosas porque nosotros mismos dábamos pie para eso. O sea, estábamos tan como encerrados en nuestra comodidad, en nuestro templo. No digo que todos o que no se hagan otras cosas, sino que la generalidad, básicamente. Pero ahora todo esto nos ha permitido ser más, entre comillas, visibles de diferentes formas, ¿cierto? Más allá de la visibilidad que tenemos en las redes por las transmisiones, por los cultos, sino que en las ayudas sociales que están siendo más dadas a conocer. Yo a veces siento que eso, el versículo dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, lo mal entendemos de alguna forma, porque sí es necesario que la sociedad también vea que los cristianos y que la iglesia está preocupada, está activa, está haciendo cosas por los demás. Entonces, analizaba en la medida que usted iba hablando, pero no ha sido un Einstein esta mañana y no lo va a hacer, así que tranquilo. La hermana Sim, gracias hermana Vivi. La hermana Sim sí está levantando su mano. Ya, pastor, es como lo que va a decir, tiene el mismo sentido de lo que había dicho, pero voy a tomar el ejemplo en mi país, que a veces tenemos muchos misioneros que vienen a visitarnos, todo a ayudar, pero sabe que en mi país, como acá en Chile y en otros países, el agua como de la llave es potable, que todos pueden tomarlo, pero en mi país el agua de la llave no es potable. Así que hay gente que tienen plata, pueden tener un sistema para limpiar el agua, se me olvidó cómo se dice esa palabra, y también o se puede comprar esa agua, pero yo vivía en una casa de pastores y a veces teníamos visitas de gente de Estados Unidos que son americanos. Y ¿sabe qué, pastor? Si ellos toman ese agua y van a tener diarrea. Y también ¿cómo puedo decir eso? El lugar, todo como hay mucha tierra y hay gente que tiene problemas con la piel. Y en ese sentido, pastor, lo que quiero decir, como, o sea, si uno va a ser misionero o va a tener que ir en un lugar para ayudar, y sea que hay que orar a Dios para que eso no se ocurre, o porque si esa persona no puede tomar esa agua o no puede vivir en esa condición, va a tener que comprar otra cosa aparte, pero todo eso va a ser una diferencia, o sea que la gente por ser va a entender que esa persona no puede vivir así, que no es su culpa o no es un tema que está alejando la persona de él, todo eso. Y hasta ahora no está ahí claro, pastora, de verdad. Y en ese sentido, porque cada persona tiene como, no sé, una manera de vivir, si no está acostumbrado a eso, puede ser que va a tener problemas o se puede enfermar, o por ese sentido, o por eso que no se puede, no sé, sí, está dispuesto para ayudar, pero siempre hay que tener cuidado, no sé, en ese sentido, o eso es un pecado, si la persona es así, eso, pastor. Ya. Mire, yo por mi parte soy bien complicado con mi tema alimenticio. Y yo como misionero, no, voy a ser súper complicado, entonces mejor no voy a ir a misiones. Entonces, yo lo único que quise decir con ese matrimonio, ¿cierto? Era de que ellos, ¿cierto? Su actitud con otro tipo de gente fue diferente a ese sector pobre donde yo los llevé. Entonces, ellos como que estaban discriminando a esas personas de ese sector pobre. Pero es cierto que en Ecuador también uno no puede tomar esa agua porque no es potable. Usted me habla de su país y así en muchos otros casos. Si llegamos a ir a Brasil,
también tenemos que ponernos la vacuna, ¿cierto? Para este tema de la fiebre amarilla, el dengue y un montón de cosas más. Pero yo iba al hecho de cómo vamos a reaccionar nosotros frente a los grupos humanos que ahora hay en este sector en Chile o en el norte, o si estamos en el extranjero. La hermana Evelyn también estaba pidiendo la palabra, parece. Hola, que el Señor les bendiga. Buen Sí, día, hermana, bendiciones. sí, pastor, yo estoy totalmente de acuerdo. Me gustó el estudio que hoy dio. Em, como todos saben, nosotros con Moisés eh, estamos a cargo del grupo Integrar en la iglesia. Y claro, efectivamente en este tiempo lo que más llegaron en los últimos 2 años eran muchos extranjeros. Eh, y también habían personas chilenas. Eh, y ahí nos dimos cuenta cuán importante es eh, las personas en general. Para nosotros el lema que optamos y que pusimos era que somos familia. Eh, y eso es súper importante destacar. Para Jesús nos demostró estando en la tierra lo importante que eran las personas cuando Él pasaba. No pasaba de largo, sino que se detenía. Y eso es lo que nosotros debemos replicar, detenernos por un momento, poner atención, que las personas se den cuenta que nos importan, que son importantes, que no son un número más, que no son un hermano X. Nos costó mucho aprendernos los nombres. Yo soy una persona que se me olvidan muy luego los nombres. Y cuando tomamos este desafío, para mí era un gran tema. Las personas que me conocen más de cerca saben que para mí era como un gran tema el olvidarme de sus nombres y decirle hola solamente, y no nombrarlos a cada uno. Mis hermanos haitianos tienen nombres complejos, pero para mí eso fue un gran desafío. Y yo le pedía mucho al Señor que me ayudara en eso. eh, y lo replicamos en la iglesia en un día en que les pusimos a todos sus nombres para que la gente, los hermanos, los llamara por sus nombres, porque eso es la importancia